Iniciamos este segundo video de la poda, eligiendo, viendo bien dónde se hacen los puntos de corte, cuáles son los objetivos fundamentales, ya que le vamos a generar un daño a la planta, generarle el menos daño posible y lograr nuestro objetivo, que es modificar la arquitectura de la planta, ¿no? Modificar esa rama que nos molestaba, esa que tocaba el cable, o generar mayor producción de fruta, que es el objetivo final en otras situaciones, ¿no? Vamos a ver un poquito de la fisiología de la planta. Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la planta absorbe por las raíces los minerales y el agua y lo lleva hacia las ramas más finas, hacia las hojas, en donde la planta absorbe dióxido de carbono, libera oxígeno y como producto energético genera azúcares en las hojas, y esos azúcares van a bajar por las ramas y van a distribuirse para alimentar el crecimiento de toda la planta, inclusive en las raíces. Entonces estos productos fotosintéticos se van a transformar en azúcar. Nosotros al podar estamos quitando esto, la fábrica. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros no le generamos un cierto daño a la planta. Y donde hay muchos jugos es donde hay mucha propensión a las enfermedades. Por eso es muy importante que al cortar materia orgánica viva tengamos en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Nosotros tenemos que en la estructura de la planta el árbol tiene las hojas, que son la fábrica, y las raíces, que son las capaces de absorber los minerales del suelo, y el resto forma parte de conducción y fortaleza del tronco, pero nosotros le estamos tirando la fábrica cuando estamos podando. Entonces hay que sacar solamente aquella ramita que molesta el cable, que pegue en la pared, y si no, buscar una especie que sea más chica, que sea una especie vegetal que nos genere menor problema, porque por ahí la gente quiere poner un sauce en un patio de 3x3 y lo va a podar el pobre sauce para eso le va a generar mucho daño. Entonces no ponga un sauce. Si tiene un patio de 3x3, bueno, quiere sombra, quiere un arbolito, bueno, busque un crespón, un ciruelo de flor, algún árbol de bajo porte, de bajo tamaño, y que no ocupe tanto. Pero poner un eucaliptus, o poner un aguaribay, o poner un sauce en un patio de 3x3, prefiero que no lo ponga. Vos vaya y busque un parque donde le permitan ponerlo y tenga su árbol en ese parque. Entonces esa es la clave. Muchas veces nos confundimos y por el capricho estamos sacrificando una planta a una situación a la que no merece. La otra es ponerlo en maceta, y al ponerlo en maceta, bueno, ese sauce, ese eucalipto, ese aguaribay va a crecer poco, pero bueno, va a ser el principio del bonsái, de que no se desarrolle mucho la planta. Tampoco es justo, ¿no? Pero es preferible eso a tener que podarlo constantemente, ¿no? Con respecto a las herramientas de poda, tenemos las tijeras clásicas, después tenemos tijeras de altura, los serruchos y la motosierra. La mejor poda que podemos hacer es la que hacemos con tijera, porque es la que más rápido cicatriza, y ahí no tenemos a lo mejor ni siquiera que elegir la época del año. Mientras que la tijera esté bien limpia, bien esterilizada y sin patógenos, y la rama es finita, no vamos a tener problema, porque cicatriza de inmediato. A medida que ya empezamos a utilizar el serrucho o la motosierra, ahí sí tenemos que elegir la época, el lugar y todo lo que nos vaya a asegurar una buena cicatrización, porque, a ver, cuando uno poda una ramita fina, inmediatamente en 24 horas cicatriza. Una ramita de 3 milímetros cicatrizó en 24 horas, y si nos equivocamos en la altura y en el punto, primero no le tiramos nada a la basura,
porque todavía no había juntado azúcares casi esa rama. Entonces nos estamos tirando el trabajo del año de la planta. Cuando nosotros cortamos una rama de más de 3 centímetros, que la hacemos con un serrucho, o más de 8 o 10 centímetros que la hacemos con una motosierra, ahí le estamos tirando el esfuerzo del año de la planta. En cambio nosotros, cuando cortamos con la tijera, no perdió mucho la planta, cicatriza de inmediato. Entonces las mejores podas se hacen cuando la ramita nosotros sabemos que va a ir contra la ventana y es pequeña y sabemos que se va a rozar con otra, entonces la cortamos cuando es chiquita, no le generamos casi daño a la planta, en 24 o 48 horas ya cicatrizó y no hay problema. Ya cuando usamos el serrucho o usamos la motosierra, bueno, ya ahí estamos generando el daño y ahí tenemos que elegir un punto de corte que sea realmente el punto de corte correcto, porque si no es el punto de corte correcto, nos puede llegar a generar gran daño. Nosotros tengamos en cuenta que una rama habitualmente, o el leño de una planta, tiene una parte viva, que es la parte más externa, y una parte muerta, que es la parte de madera central. La parte viva es la que nosotros tenemos, de acá se va a producir la cicatriz, a partir de un tejido que se llama cambium, que es un tejido que atraviesa toda la planta, que es como una funda que tienen los árboles, y a partir del cambium se va a producir la cicatrización de estos tejidos, que son los tejidos por donde circulan gran cantidad de jugo, fundamentalmente el floema, que es la parte donde circulan los azúcares. Entonces, y también la madera muerta, pero la madera muerta en las plantas de maderas rojas, en las plantas de maderas como los quebrachos, los algarrobos, que son muy duras, tienen taninos, y los taninos son sustancias que la planta tiene para que la madera vieja no se pudra. En cambio, las plantas de madera blanda, que era la que decíamos que más cuidado tenemos que tener, no tienen taninos, y pueden llegar a tener este tipo de inconvenientes, que la madera se pudre el día de mañana. Nosotros cuando vayamos a cortar tenemos que tener el concepto de dominancia apical. En el ápice, en la punta de cada rama, hay una yema que libera una hormona que va a hacer que las ramitas laterales no crezcan. Cuando yo corto esta yema, el meristema apical, que es la punta de la rama, yo lo que voy a generar es que estas ramas, al no estar esta hormona, que está representada acá por los puntitos rojos, al no estar esta yema apical, estas ramas que estaban inhibidas por la hormona que no las dejaba crecer, inmediatamente crecen. Entonces yo con la poda lo que genero es una reacción de la planta para que crezca más rápido, pero va a gastar muchísima energía. Ahora, si yo, en lugar de sacar esta yema terminal y yo quiero desviar esta rama, yo corto acá y hago que esta rama sea la principal, desvíe el crecimiento de la rama y no me genero problema. Esto es lo que se llama el concepto de dominancia apical. Si yo tengo la savia que va ascendiendo en una rama y yo quiero abrir esta rama para el lado de la izquierda porque me va a pegar contra la ventana, o quiero hacer la apertura de copa de un frutal, abrirle hacia los costados las ramas para que se forme la forma de vaso, y esa forma de vaso me va a hacer que tenga más sol eficiente, más viento, y voy a tener más fruta o más flores en el caso de un rosal. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir por dónde va a salir esta savia que asciende. Esta savia que asciende yo puedo hacerla que crezca hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a donde yo necesite. Acá la decisión se tomó, cortar acá para que la savia desvíe por este punto. Entonces la savia va a llegar a un punto donde no puede ascender porque yo generé el corte, va a desviar, y en este desvío me va a hacer que esta rama sea la rama principal, y ya esta rama, que ya generé la apertura de copa, que se me abre. La yema más inmediatamente inferior va a tener menos fuerza, y mientras más abajo me voy, menos fuerza va a tener la rama. Entonces yo logré mi objetivo de abrir la copa, abrirla para, en el caso de un rosal, tener más viento y tener menos hongos y tener más sol que ingrese y se arme la forma de vaso. En el caso
de un viñedo también, tener más sol y tener ya vamos a hablar del cargador, del pitón, que son los que se utilizan en la poda de un viñedo, o en el caso de un árbol, de un duraznero, por ejemplo, abrir la copa, un ciruelo también, abrir la copa para que entre viento, para que se honguee menos, y mientras más viento y más sol tenga, mejor calidad de fruta voy a obtener. Y en un árbol de vereda, si yo veo que me va a tocar el cable, corto por encima de esa rama que me iba a tocar el cable y desvío la rama hacia el costado. La podría haber desviado para el otro lado y haciendo el corte acá. Bueno, es muy importante elegir la yema que yo quiero favorecer o la ramita, que ya que esa ramita ya está formada. En este caso está la yema, pero esa ramita ya está formada. Entonces se llama el concepto de tira savia. Yo tiro la savia. Por eso es que el concepto de poda es intervenir en la arquitectura de la planta, cambiar la arquitectura de la planta, que iba a tener una forma, y cambiársela para que no pegue en el cable, para que no pegue en la ventana, para que me abra la copa para tener mejor flores o mejor frutos el día de mañana. Entonces, ahora, ¿cómo hacer este corte? Si yo este corte lo hice, acá la planta tenía un año. Todos los años hace un anillo de crecimiento y todos los años ese tallo va ensanchándose. A medida que se va ensanchando, va generando todos los años una nueva funda, un nuevo crecimiento, y la parte viva es la última del año. La parte muerta se va metiendo hacia adentro y es madera muerta. Entonces, si yo en el primer año hago el corte, después el segundo año se hizo la funda, se tapó y ya no hay más cicatriz. Desapareció la cicatriz y esta rama, por eso mientras más finita es la rama, mejor cicatriza. Ahora, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estoy cursando el séptimo año. Tengo 7 anillos de crecimiento. Entonces esos 7 anillos de crecimiento probablemente tenga una rama de 7 centímetros, 8 centímetros, entonces el corte tiene que ser correcto. Si yo hago el corte correcto, al año empieza a cicatrizar, al otro año cicatriza un poquito más, al otro año ya se cerró totalmente y ya al cuarto año ya ni se ve lo que yo hice. Ahora, si yo hago el corte incorrecto, esto no cicatriza más y por acá, por este corte mal hecho, me entran enfermedades, se empieza a podrir esta madera y se pudre el árbol a tal punto que pasa, a ver, lo quiero llevar, esos son cortes, esto por ejemplo, esto se produce porque yo corté lejos, entonces la madera se empieza a podrir y llega hasta la base del árbol. Me llega, fíjense, la madera seca, se seca, la otra madera fue creciendo, acá esto no sella, no pasa de un lado para el otro, y me pasa esto está mal podado, y este árbol se empieza a podrir al punto que queda totalmente hueco, y este árbol totalmente hueco, acá se hizo mal la poda, ¿ven? Entonces este árbol totalmente hueco es un árbol con alto riesgo de caída, solamente vive la parte externa, es muy débil y un viento muy fuerte lo puede llegar a quebrar y lo puede llegar a matar. Entonces es muy importante elegir el buen punto de corte, ¿no? Si yo elijo el buen punto de corte, hago el corte correctamente. El tirasavia, que es esta rama, era la rama que pegaba contra la ventana o lo que sea. El tirasavia va a producir el sello del primer año y después se va a producir el sello total para el próximo año. Y si no, si el día de mañana quiero, también puedo llegar a sacar la rama entera. Pero es muy importante elegir el buen punto de corte. ¿Cómo se elige ese buen? Si yo me alejo, me pasa esto. Se empieza a podrir, no sella y se pudre mi rosal. Si yo, o acá, que se acumula gran cantidad de savia, porque yo no elegí un punto un tira savia. Acá corté en un punto cualquiera, se acumuló gran cantidad de savia, acá no tiene por dónde salir y genera yemas de reacción. Estas yemas de reacción me generan ramas que no están contenidas en la corteza. Estas ramas no están contenidas en la madera, no vienen de adentro como esta rama.
que en una rama fuerte. Yo corté mal, corté lejos y se generaron ramas que están en el último nivel de corteza, en el último anillo de crecimiento. Y esas ramas, cuando tienen 10 centímetros de diámetro, son pesadísimas y se caen con corteza y todo y se caen arriba de la gente, ¿no? Entonces, por no elegir un punto de corte correcto, si yo hubiese elegido un punto de corte correcto, pasa esto: corto, se desvía la savia y no hubo problema. Pero corté muy lejos en un árbol y se genera esto que se llaman las escobas de brujas, que chicotea el doble o el triple en los árboles, en las ramas en los cables. Entonces, y estas ramas están contenidas solamente en la última capita de corteza. Cuando esta rama pesa 50, 100 kilos, se cae arriba de alguien y mata un chico. Entonces, o lo que sea, el animal o arriba de un auto se me cae. Entonces, si no elegimos un punto de corte correctamente, pasa esto. Tenemos cada vez más, la planta reacciona, que es lo que yo les decía. La planta, al haberle tirado la jubilación, reacciona y genera muchas ramas nuevamente para producir ramas tiernas con mucha hoja, para producir nuevamente azúcares para su vejez. Entonces, esto en árboles se genera este tipo de inconvenientes si yo corto largo, si yo no elijo un punto de corte correcto. En el caso de un rosal pasa esto también. Acá el rosal no tiene la posibilidad de brotar porque no tiene yemas accesorias, pero se genera gran cantidad de azúcares en este lugar, y esta gran cantidad de azúcares se hace propenso a la formación de hongos o bacterias. Miren lo que pasó acá en la rama del frente. Se corta muy largo. El corte debiera haber sido ahí. En el caso de el rosal, debiera ahí, donde se está haciendo ahora. Y esto se produce por dos motivos. Por un lado, porque las herramientas no estaban bien esterilizadas. Muchos lo limpian con alcohol y el alcohol no le hace absolutamente nada a las bacterias de los vegetales. El alcohol podría llegar a funcionar en las heridas de los animales. Bueno, las heridas que nosotros le hacemos a los vegetales no le hacen nada. Agua con un chorrito de lavandina ya la esteriliza a nuestra tijera, a nuestro serrucho, pero con un chorrito simplemente de lavandina. Lo esteriliza a las bacterias. Pero si no están esterilizadas, pasa esto, que se generó gran cantidad de jugos y va bajando la bacteria. Esto se llama Erwina amylobara, es una bacteria que va bajando y no tiene freno, no hay forma de frenar, y baja y hasta que llega. Acá también el corte fue largo y fíjense, la Erwina genera esto. Entonces hay que esterilizar la tijera y remodelar el corte, hacer un corte nuevo para que se lleve bien, pero con las tijeras totalmente esterilizadas. Se esterilizan con agua, con un poquito de lavandina, y si ha habido hongos, se le puede echar bicarbonato, un poquito de bicarbonato, para poder prevenir la formación de los hongos. Pero es muy importante las tijeras limpias, bien esterilizadas, y si estuvimos utilizando las tijeras para cortar una planta enferma, esa bacteria y ese hongo quedó en la tijera. Entonces tengan en cuenta que vamos a transmitirlo de una planta a la otra. Entonces, si estuvimos cortando una planta enferma, de inmediato buscamos una botella de gaseosa cortada al medio, estas botellas plásticas, se echa 1 litro de agua y un chorrito de lavandina, una tapita de hipoclorito, con media tapita ya funciona. No le pongan mucho, porque si no pueden llegar a generar un daño adverso en el punto del corte por el exceso de hipoclorito, ¿no? No más de una tapa, y no menos de un chorrito, de media tapita de gaseosa, de hipoclorito. Ya con eso, para 1,5 litros, 2 litros de agua, anda perfecto. Y meten la tijera cada tanto ahí. No hace falta que le pasen un trapo, no, la meten ahí. Meten la tijera, meten el serrucho ahí, la sacan. Y si ha habido hongos, que uno se da cuenta los hongos porque son otro tipo de manifestaciones, con las hojas manchadas y ese tipo de cosas, o con esporas que tienen como una barbita, si ha habido hongos,
bueno, la pasan por hipoclorito y también la pasan por el agua con hipoclorito, con agua con un poquito, una cucharadita de bicarbonato, ya es suficiente para generar la esterilidad de los hongos en las. Pero acuérdense, tienen que elegir el punto de corte. Vamos a elegir el punto de corte. Nosotros tenemos nuestra rama y ustedes van a encontrar que todas las ramas tienen lo que se llama el cuello de la rama. El cuello de la rama, a ver si lo podemos ver en otra diapo que yo tenía por acá, está, a ver si lo puedo encontrar. Los voy a pasear por todos lados. Van a hacer todo un curso de poda completo. Acá está el cuello de la rama. Fíjense, esta unión, esto se llama el cuello de la rama. Es la unión de las dos maderas. Es como una arruga. Es una arruga que se genera en cada una de las ramas. Ahora venimos a nuestro dibujo. Esa arruga ustedes la llevan hacia el medio de la rama. Y de ahí sacan una línea que lo marcan con una tiza. Esto háganlo con una tiza la primera vez, o las 2, 3 primeras veces. Después ya uno va haciendo el ojo. Una línea que va por el centro de la rama y que se junta al medio de la rama madre con la unión de la arruga. Y acá ustedes van a ver que tienen un ángulo. Bueno, buscan el mismo ángulo para el otro lado y este es el punto de corte inferior. O directamente de esta línea central marcan una T de 90 grados donde esté unos 3-4 milímetros por encima de donde empieza la arruga y que tenga 90 grados. Este corte es el corte perfecto para que la planta pueda llegar a generar el cuello de la raíz. ¿Por qué? Porque acá en esta base, que se llama el cuello o de la rama, existe un bolsillo en donde están guardados una serie de reservas que la planta tiene para el crecimiento de toda la rama. Esas reservas las va a utilizar para hacer el primer callo cicatricial y para inyectar taninos, que son sustancias antisépticas. O sea, acá está la farmacia de la rama. Si yo corto más abajo, le estoy tirando la farmacia y esto no cicatriza más. Si yo corto en el punto correcto, lo logro. Esto siempre y cuando, les reitero, para ramas que vamos a cortar con serrucho. Si van a cortar con tijera puede ser aproximado y se pueden equivocar, porque hasta 1 centímetro enraiza bien, no se vayan muy largo ni muy corto. Pero esto lo marcan ustedes con una tiza, marcan el cuello de la rama, la unión de esta axila hasta el medio. De acá sacan una línea que va por el medio de la rama. Y acá replican, copian el ángulo que tienen de este lado, lo replican acá, punto de corte inferior, punto de corte superior, cortan ahí y saben que no van a tener problemas, que siempre va a producirse una buena cicatriz. Acá, por ejemplo, el corte es largo. Acá está el cuello de la rama. Fíjense que si ustedes unían ahí, tendrían que haber cortado ahí, porque el cuello de la rama está aquí abajo. Ustedes tienen que cortar ahí. Entonces acá el corte fue un corte largo. Acá el corte, y no va a cicatrizar, no sella. Acá el corte fue muy corto y tiramos todos los antisépticos, todo lo que tenía la farmacia, que tenía la rama para curar la herida, se la tiramos a la basura. No cicatriza y se empieza a podrir la madera, se pudre y se cae el árbol. Y este sería el corte correcto, ¿no? En este punto. Antes de cortar, si la rama es pesada, hay que hacer un corte por debajo, lejos, otro corte por arriba, se saca el peso y recién ahí, cuando quedó este pequeño tocón, se vuelve a cortar. Porque si ustedes empiezan a cortar de arriba hacia abajo, se va a abrir y se desgaja, que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Que se desgaja. Entonces, para evitar que se desgaje, lo que tienen que hacer es, hacen un corte de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, quedó este pedacito y recién ahí, cuando no hay peso, hacen el corte correcto.
Entonces, lo correcto en estos casos, fíjense, acá se cortó lejos, la pudrición baja, baja, baja. Acá se cortó en el punto justo, sella, sella, y es el momento en que nos olvidamos. Y el año siguiente, ese corte va a estar como esto. Esto es un corte hecho en un limonero donde empezó a sellar, los limoneros son los más difíciles, donde empezó a sellar y se produce el sello correctamente. Es un poco engorroso encontrar el punto de corte. Prueben, vean 2, 3 veces el video y fíjense bien cómo se elige el punto de corte con la línea recta, prueben con una tiza y hagan esos cortes. Cuando hagan esos cortes bien, ya lo van a aprender a ver acá el bolsillo, lo ven este bolsillito y directamente cortan y se olvidan, ¿no? Acá no, fíjense, acá no se cortó correctamente, la pudrición baja y baja hasta que llega a las raíces y ahí el árbol se pudre y se muere. Por eso les decía que la mayoría de los árboles mal podados en la ciudad son los que se caen. Y si hubieran cortado muy bajo, pasaba esto mismo y lo que pasaba recién con el plátano que veíamos. Acá se cortó lejos y fíjense, la pudrición baja y después hay que sacar esta rama entera. Por esta ramita pequeña que no elegimos el punto de corte. Hubiéramos cortado en el punto correcto y ahora, si yo corto en este punto, al otro año puede llegar a seguir creciendo un anillo de crecimiento y sellarlo. Pero ya la pudrición empezó a bajar. En este caso, por ejemplo, la pudrición ya baja demasiado. Entonces, es muy importante elegir el buen punto de corte. En rosales y todo. En el único que se escapa y que se puede cortar un poco más lejos es en el caso de la vid. En el caso de la vid se tiene que cortar encima de la yema 1 centímetro o 1,5 centímetros más arriba, ¿no? Ahí sí se admite el corte más... les estoy pasando un curso entero de poda. Pero no es la temática de esta semana, por eso no lo vamos a ver. Quiero enseñarles cómo hacer el corte correcto en un rosal. En un rosal, fíjense, acá se cortó muy lejos. Esto es lo que quería llegar. Acá en un rosal se cortó muy lejos. Acá se cortó muy básico, muy abajo. Este es el corte correcto. Ustedes cruzan al frente de la yema, suben 2-3 milímetros y cortan 45 grados y no hay ningún problema. Este corte más lejano es el que se utiliza en la vid. Pero en un rosal, al rosal lo matamos. Entonces, no todas las plantas se podan igual. Los rosales se podan más cortos, como en este caso, o en demasiado alto. Este demasiado alto es el que se hace en el corte de la vid, en el corte de los viñedos, ¿no? Bueno, este es un corte muy alto en rosal y fíjense lo mal que queda. Que, bueno, acá fíjense, se cortó muy alto, en rosal hay que bajar la altura. Bueno, vamos un poco a terminar. Ya no abundamos mucho sobre cómo podar un rosal, cómo podar un viñedo, por eso ya lo encuentran en los videos que hicimos en clases anteriores. Por ahí si necesitan algún asesoramiento, por supuesto vamos a estar abiertos a las preguntas que hagan ustedes. Les sugiero que hagan las preguntas y relacionadas a poda o no, pero en lo posible relacionadas a la poda, para que vayamos de acuerdo al año podando y manejándolo bien. Acuérdense, sanidad es lo más importante. Solamente cortar las ramas que sea necesario. En el caso de rosales, frutales, podría llegar a ser para abrir las copas. En el caso de los árboles, solamente las que molestan, a los transeúntes o a los camiones o a lo que que tocan los cables, algo así. Pero justifiquen la poda, no poden, porque si no le estamos quitando vida a la planta, entonces justifiquémosla. O queremos mejor fruta, queremos mejor flores, mejor cantidad de flores o mejor calidad de flores, queremos que no se honguee la planta, que no se enferme, fantástico. Pero podar porque sí no tiene sentido. Espero las preguntas para respondérselas en los próximos días y acuérdense, esterilidad
hacer un buen corte. Véanlo varias veces al video, a ver, porque los primeros cortes, ahora cuando aprenden a hacer, hicieron 2 o 3 cortes, ya lo aprenden y después lo van replicando en todas las plantas. Y recuerden, en viñedo siempre un poquito más largo, centímetro y medio por encima de la yema. Y en el resto de árboles, frutales y rosales, en lo posible un poquito más arriba de la altura, y si van a sacar ramas laterales, vean el bolsillo. Una vez que aprendieron a identificar el bolsillo de la rama, no van a tener problema. Bueno, nos estamos viendo en próximas oportunidades, espero sus preguntas y ya veremos los videos más de primavera más adelante. Gracias por estar ahí.